Y para hoy tenemos esta pregunta: ¿qué nivel de guerra espiritual tengo? O te lo puedo preguntar a ti: ¿qué nivel de guerra espiritual tienes? Y esta respuesta va a depender del proceso de cada persona en particular. En este caso, yo voy a hacer un recuento de mi experiencia y de la observancia de muchos otros casos en guerra espiritual, y de pronto como un análisis de cómo se ve hoy la iglesia en cuanto a guerra espiritual. Solamente para dar ciertos comentarios al final, y sin más, pues los invito a seguirme. Bueno, como primer punto podemos decir que nosotros tenemos un nuevo nacimiento, y lo encontramos bíblicamente en Juan 3, del 3 al 5, que dice: entonces Jesús le respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. La palabra espíritu, hay un nuevo nacimiento, y la palabra es que nace del agua y nace del Espíritu, Espíritu con mayúscula, es decir, un nacimiento con el Espíritu Santo. Este nuevo nacimiento para nosotros es un momento precioso. Son días maravillosos donde nosotros experimentamos el primer amor, nuestro primer amor, conocemos el verdadero amor, y entonces este tiempo es espectacular, y siempre nosotros debemos permanecer en este primer amor, sino que es inolvidable porque es nuestro primer encuentro con Dios, y los días siguientes, pues nosotros estamos que ardemos de amor, que ardemos de pasión, y nos mantenemos en esa actitud siempre en nuestros devocionales, buscando la presencia de Dios, siempre ese anhelo de estar pegaditos con nuestro Señor, Yahweh, Elohim. Y bueno, son tiempos maravillosos. Eh, y bueno, de ahí seguimos nosotros pronto asistiendo a la iglesia, sirviendo en nuestra iglesia local, sirviendo. Nosotros también tenemos como un discipulado, tenemos nuestro bautizo, donde nos confirmamos que queremos seguir en este camino al Señor, compartiendo, y más adelante pues nos vamos desarrollando, y eh, podemos estar evangelizando. Y es en ese punto donde nosotros nos distinguimos y nos vemos como realmente unos bebés. Estamos recién nacidos espiritualmente, donde necesitamos ese alimento de la palabra, donde cada versículo que nosotros leemos, cada versículo es espléndido. O sea, nosotros quedamos atónitos con eso, con cada aprendizaje, con cada paso que damos, y realmente la palabra es nuestra leche de alimento, como dice Primera de Pedro 2:2. Desean como niños recién nacidos la leche de la palabra no adulterada, porque por ella crecen para salvación. Es decir, nosotros estamos siendo formados, estamos, estamos siendo guiados, estamos siendo, este, como decir, amamantados con esa leche. Eh, es una leche que realmente necesitamos como bebés. Y nosotros ahí nos afianzamos, como que nos plantamos, queremos estar en una iglesia, queremos permanecer en la iglesia, eh, recibimos, crecemos, recibimos el pastoreo de líderes, eh, pastoreo de los pastores, de diáconos, eh, aprendemos sobre diferentes ministerios, como el movimiento, cómo
cómo se desenvuelve o cómo funciona, este, digamos, el cuerpo eclesial, pero a la vez estamos allí pendientes y nos vamos dando cuenta cuál es ese llamado o en qué queremos nosotros de pronto servir. Estamos observando y decimos, bueno, yo quiero servir con niños, yo quiero servir en alabanza, yo quiero servir en mujeres y así sucesivamente. Cabe recalcar que nosotros vamos adquiriendo un cimiento, vamos adquiriendo unas bases y vamos haciendo un fundamento. Y aquí recordamos el versículo que nosotros llegamos a hacer, cimentar nuestra vida en la roca, que es Cristo. Entonces tenemos el versículo Mateo 7:24. Por tanto, todo el que oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. La roca es Jesús y nosotros estamos ahí puestos para ser parte del edificio de la iglesia de Jesucristo, que las tinieblas no prevalecen, el Hades no prevalece contra la iglesia de Cristo. Entonces, allí nos vamos inventando. Y pues en este punto, nuestra fe aumenta la fe en la palabra y esto se forma un fundamento cada vez más sólido. Esto nos sirve, iglesia, en que tenemos que realmente tener una base sólida, dado que en este mundo espiritual existen unas corrientes que son las falsas doctrinas. Y aquí juega un papel importante el tener clara la palabra y también tener discernimiento de espiritual, de qué espíritu viene cada movimiento que se te acerca y que tú puedes distinguir, esto es de Dios, esto como que no es de Dios, y así sucesivamente. Y ahí hay un ejercicio donde ya tú tienes un discernimiento, es decir, puedes distinguir lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Entonces, por eso ahí está ya la solidez del Hijo de Dios. Y miren, para esto tengo este versículo que es 1 Corintios 3:11, donde dice, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Y ahí está, el fundamento es Jesucristo y no hay que poner otro. Ahora hablemos de la iglesia. La iglesia, entendiéndose como la iglesia donde nosotros nos reunimos en asambleas con los demás hermanos o creyentes. Entonces, cabe notar también que nosotros recibimos una formación o una impartición de acuerdo donde nosotros, el tipo de iglesia que nosotros nos estemos congregando. Por ejemplo, hay iglesias, yo voy aquí a mencionar 3 tipos, aunque hay múltiples, ¿no? Pero digamos lo que más se observa. Por ejemplo, hay iglesias que son, en sus reuniones, son bastante carismáticas, es decir, con gran demostración de los dones del Espíritu Santo. En su parte de su reunión, pues hacen toda la demostración del poder del Espíritu Santo, de Jesús. Y bueno, y hay otras que se fundamentan más digamos, en la palabra, pero no, y hay otras que son, digamos, que están como en el centro, que tienen de las dos, ¿sí? Entonces, haciendo notar eso, que las iglesias tienen diferentes llamados con sus ministerios y según Dios les encomendó e impartió a cada una. Todas somos diferentes porque
como dice la palabra, no todos somos manos, no todos somos dedos, no todos somos brazos, no todos somos oídos. Entonces, cada quien tiene un llamado y un propósito según el llamado que le haya hecho el Señor Jesús a cada una de estas iglesias. Y es así como podemos ver que hay una multiforme gracia de Dios en cuanto a ministerios y dones. Y por esto mismo, en esta gran diversidad de ministerios especiales eh, y diferentes, salieron otros ministerios de las iglesias. Y es aquí que de estas lindas iglesias salen una nueva cantidad de ministerios, por cada uno especializados con dones, con diferentes dones. Y voy a mencionar ya como bien conocemos estos lindos ministerios que están muchos adjuntos a estas iglesias. De hecho, pues creo que todos tienen que estar adjuntos a una iglesia. Entonces, mencionamos ministerios infantiles con profesores, ministerios de restauración familiar, ministerios de sanidad, ministerios de milagros, ministerios de alabanza, ministerios de evangelismo, ministerios de obras de misericordia, de intercesión, proféticos, etcétera, etcétera. Ahora, precisamente el creyente se identifica con cada uno de estos ministerios según también el Señor lo vaya encaminando en su llamado. Eh, bueno, ya que el Espíritu Santo nos sella según el propósito que tenemos cada uno, nosotros nos llama la atención el ministerio en el que queremos participar necesariamente, nos tiene que llamar la atención, nos tiene que gustar, tenemos que tener esos dones especiales para ejercerlo. Y nosotros como creyentes no llegamos a ese ministerio, pues a veces no es de un solo salto, porque el Señor necesita pasamos primero por un nuevo nacimiento, después pasamos por una regeneración y por diferentes procesos, tanto de conocimiento como de vida, y todo eso es una capacitación para ese llamado que tenemos. Es decir, no quedamos como niños, avanzamos hacia la madurez espiritual. Y de ahí, es ahí en esos procesos que nosotros tenemos batallas, y dentro de esas batallas están las victorias que el Señor nos da, que vienen realmente de Él. Y eso se demuestra en el versículo 2 de Corintios 2:14, donde dice: a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. En ese atravesar de batallas o de guerras espirituales, que no son más que enfrentarnos a esa oscuridad, a esos en ese ejercicio de batallas o de guerras espirituales, que no son más que nosotros levantarnos en fe y declarar y decretar la victoria de Jesús con todas sus palabras, con todas las armas que el Señor nos ha dado para defendernos contra la oscuridad. Y conociendo nosotros la palabra, nosotros llegamos a conocer que somos que somos unos guerreros, como manifiesta, como dice en la palabra, 2 Timoteo 2:3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ahí ya sabemos que nosotros somos unos soldados de Jesús, que nosotros somos unos guerreros. Y vamos siendo cada vez más conscientes de eso, y pues que es una guerra o unas batallas que se libran a diario. Luego, si somos guerreros, entonces tenemos un adversario. Y el adversario es llamado Satanás, o el adversario, que es el príncipe de la potestad del aire y que se nos opone al llamado que nosotros tenemos y que tiene toda la iglesia.
y que Jesús ya lo venció en la cruz del Calvario. Ahí quedó derrotado. Entonces, como dice Primera de Pedro 5:17, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistid firmes en la fe. Eh, Esto ya nosotros ya lo sabemos, nosotros lo practicamos y realmente así lo guerreamos con la fe, decretando y siempre manteniéndonos firmes en esa fe. Y hay estrategias del diablo que vamos conociendo, como vamos aprendiendo lo que él hace, porque tenemos que conocer las artimañas de él para poderlas, para poderlas derrotar. Entonces, eh, vamos a decir varios ejemplos de esos ataques del adversario. Las más conocidas y comunes son la opresión con problemas. Cuando tenemos diferentes problemas alrededor, nos salen diferentes situaciones con diferentes personas que por lo general nos agreden o nos difaman, o bueno, esos diferentes dardos que ya nosotros conocemos. Cuando nos difaman, cuando hay ofensas, cuando hay diferentes burlas, cuando se presenta la depresión o la tristeza, de pronto peleas, contiendas, cuando viene un temor, de repente un temor, y pensamientos, cuando los pensamientos son repetitivos o obsesivos. Ese es uno de los ataques que más son conocidos. Y es así como con estos ataques que yo acabo de mencionar, que con el tiempo ya uno los identifica, ya uno se vuelve como que capta y dice, caramba, hay un pensamiento que se ha vuelto, o sea, que se me repite y se me repite en mi mente y pues eso no es normal. Entonces uno va captando o va detectando esos diferentes ataques. Otro que lo sabemos que es común, es también cuando uno se duerme, frente a una prédica, en la iglesia o en la casa, se puede uno estar durmiendo. Y también cuando de pronto se apagan esas ganas de alabar a Dios, sí, y eso dice, pero yo estoy así y eso no es normal. O de orar también se apagan a veces las ganas de orar y ya uno entiende que eso no es normal porque uno quiere estar en esa comunión con Dios, ¿sí? Y esto es un nivel de lucha, esto es un nivel de ya que tú reconoces, que ya tienes esa conciencia de que tienes una lucha y que tienes una guerra y que ahí están esos diferentes ataques y tú los vas distinguiendo. Nosotros los vamos distinguiendo a medida del tiempo. Y ciertamente, eh, bueno, entonces esto es un nivel. Cuando ya tú reconoces, ya tú tienes un nivel, pero se van a presentar nuevas manifestaciones que de pronto tú no conozcas y te van a salir al paso, te van a salir al camino, y es en ese momento donde nosotros vamos a tener que darle frente, y ese frente que le tenemos que dar es con la fe, y de pronto va a ser a un nivel desconocido, a un nivel, digamos, mayor, pero tranquila porque, o tranquilo, porque Dios no te manda sin que, no te pone en una situación sin que Él esté ahí ayudándote. Y con este nuevo enfrentamiento que te puede salir al camino, es cuando tú vas a lograr posicionarte una vez más te posicionas, y es cuando tú vas a conocer quién es tu papá Jehová de los ejércitos, quién es Jesús el vencedor y quién es el Espíritu Santo, con fe y con su espada, ¿sí? Es ahí donde tenemos que sacar esa espada, esos versículos,
esas promesas. Y sabemos que muchas veces eso no es de un día para otro, eso es como un entrenamiento que se le puede comparar como cuando tú tienes que ejercitar un músculo, como cuando tú tienes que ir a un gimnasio y tienes que ejercitarlo una y otra vez, hasta que te sientas fuerte y posicionado del lugar que tú tienes en Dios y de lo que Dios es en potencia contigo. Y cuando tú logras esa victoria es cuando tú dices, Señor, tú vences por mí, tú me defiendes, tú me acompañas, Señor, tú estás conmigo, estás con mi familia. Ahora, eh, como ya mencioné, vamos a plantear o a enmarcar unos nuevos diferentes ataques que se pueden presentar. Y vamos a hablar de nivel brujería cuando es una batalla de reino contra reino. Y los ejemplos son los siguientes que seguramente se escuchan mencionar mucho o se ven, porque también son comunes. Por ejemplo, presencia de espíritus astrales en la casa de una persona conocida o en tu casa. Espíritus que se mueven, espíritus que mueven cosas en tu casa y no es una vez, sino en varias ocasiones y repetidas veces en el transcurso de, por ejemplo, una semana. Eh, de repente, plagas en una casa. Si hay alguna enfermedad rara causada por el espíritu de brujería. Si te sientes de pronto bloqueado por largo tiempo, es decir, hay una interrupción del sueño, hay dificultades en la economía o bloqueo en la economía. Si en tu casa se presentan unas contiendas fuertes, explosivas y seguidas, que tú dices, esto es raro, ¿por qué está pasando esto? Si sabes que, si de pronto sabes que una persona está haciendo brujería o que un vecino por ahí está haciendo brujería a otro vecino o directamente a ti, que te empiezan esos dolores de cabeza, que sientes fríos en los pies, frío de pronto en la espalda, si de repente a tu casa llegan animales así de pronto, que se muestran un poco raros, por ejemplo gatos, eh, aves, muchas aves, mariposas, etcétera, etcétera. ¿Qué harías? ¿Qué harías en esta situación? Ese es un nivel donde es un nivel de reino contra reino. Y poniéndose la cosa un poco más seria, si sabes que al negocio tuyo o de un familiar tuyo, un hermano o un amigo tuyo muy cercano, le envían brujería de estancamiento, de ruina a su negocio, eh, y más, y peor aún, si matan a un familiar tuyo con brujería, si le hacen una enviación de un cáncer, ¿qué haces ahí? Porque esto se pone serio, porque eso se ve y se está viendo, se conoce que lo hacen. Si cometen una injusticia, si te roban, si roban a algún familiar tuyo, algún amigo tuyo, robo de bienes, estafas, si tienes de pronto embotamientos en tu mente, olvidos, si de repente sale un Alzheimer, son cosas que uno tiene que analizar de dónde vienen. Y teniendo en cuenta que hay casos que son conocidos
y hay otros que uno descubre porque teniendo en cuenta que estos casos se conocen y que es así, que es una realidad y una cosa también pasa, teniendo en cuenta que muchas de estas cosas, muchos de estos casos ya son conocidos y que, bueno, son mencionados, pero que de pronto no te ha pasado a ti, pero te llega a pasar. ¿Qué sucedería ahí? Porque sucede otra cosa. Una cosa es que envíen una brujería que te la enviaron a ti o a algún familiar, a algún amigo hace tiempo. Eso es un caso que de pronto alguien por envidia te envió, te colocó algo, un mal. Y otra cosa es que ya una persona ya que te la tenga dedicada, que te ponga los hechizos y los altares eh, 3 veces a la semana, cada semana, y va sumando el tiempo, y pasa un año, y pasan 2 años. ¿Por qué? Porque es así, porque estas personas del mal se ensañan, porque puede que sea así. ¿Qué pasaría? ¿Qué sucede ahí? Que tenemos que prepararnos, que tenemos, cuando el Señor nos empieza a hacer, capacitarnos en ese discernimiento. Y muchas veces algunos tienen esa visión que distinguen, muchos tienen discernimiento de espíritus, muchos tienen revelación y tenemos que utilizar esos dones, tenemos que utilizar las armas, tenemos que utilizar la palabra. Ahí el armamento tiene que ser los ayunos, hay que sacar todo el armamento y toda la fe, hay que usarla. Bueno, pero como estamos hablando de creyentes que están congregándose en una iglesia, ¿qué puede pasar ahí? Tú puedes ir a tu líder, no sé, hablar con un compañero, con un pastor, y puede pasar diferentes cosas, que tú le expliques tu caso, tú le hablas de tu caso, y puede pasar lo siguiente. Primero, van a orar por ti, oran por ti una, dos, no sé cuántas veces, o de pronto otra cosa que te puede pasar es que no te creen, otra cosa que te puede pasar es que no te creen, pero Dios ha sido tan, como siempre, Dios es maravilloso. Y si se pueden dar cuenta, la mayoría de ministerios de guerra espiritual, en esa multiforme gracia de Dios, estos ministerios de guerra espiritual, muchos son efectivos y muchos están en las redes sociales. Y es ahí porque tú puedes acceder inmediatamente a esa persona, a ese guerrero que Dios te pone ahí como instrumento de Dios para que tú acudas a él y te apoyes ahí y puedas aprender y puedas adiestrarte ahí. Porque de pronto donde tú te estás congregando no es una iglesia, no tiene el llamado, la iglesia, con todo respeto, no tiene el llamado para la guerra espiritual. Súper cuando la persona que le está pasando esto está en una iglesia con llamado, eh, a guerra espiritual, porque no todos, porque como hay una multiforme gracia, no todos están llamados específicamente a este tipo de luchas. Entonces Dios, en su misericordia y en su poder y en su sabiduría, el Señor ha dotado de nuevos ministerios de guerra espiritual en las redes sociales. Entonces, gloria a Dios por eso. Eh, Maravilloso, porque tienes ahí una herramienta, tienes ahí la mano de un siervo que te apoya en estas batallas. Y a mí me ha pasado esto. Realmente, sí, porque me ha pasado. Yo tuve mi caso y pues sí, me dicen, no, pues sí, orar, sí, guerrear, sí, y esto. Pero por lo general eso te toca personalmente a ti, porque pues, no van a estar contigo en tu casa todo el tiempo, y sobre todo cuando la lucha es persistente, pues
tienes que lograrlo, o sea, tienes al Padre, Él te va a dar las herramientas, te va a dar esos ministerios y esos guerreros ahí, y, y vas a obtener de la mano del Señor esa victoria. Pues sí, mis queridos hermanos, yo le doy la gloria al Señor, la honra, porque por su misericordia yo tuve un caso, o he tenido muchos casos y en un tiempo largo, pero como no es el momento ahora de contar el testimonio, solamente le doy las gracias al Señor por esos siervos que yo pude encontrar aquí en YouTube, donde yo me he podido defender y donde yo puedo decir gracias Señor porque tu misericordia es grande y porque uno encuentra siervos verdaderos con mucha revelación, con mucho discernimiento, con toda la presencia del Espíritu Santo. Y bueno, ha sido una cuestión de buscar y de hallar respuestas. Le doy gracias a Dios por esos siervos que están allí, pero también le doy gracias a Dios por la iglesia, porque la iglesia donde me congrego también recibo esa impartición de que voy y me nutro de esa presencia del Señor y sigo avanzando y el Señor me oro y el Señor me va respondiendo, me ha respondido y he podido lograr victorias. Entonces, Dios hace en toda su soberanía, he podido avanzar y no me he dejado derrotar ni vencer de estos enemigos que me salieron al frente. Y, y tal vez así como yo, hay muchas personas que tienen esos testimonios que se ven en esta red social y es maravilloso poder encontrar esa ayuda de estos siervos de liberación que tienen ellos mismos su ministerio, sus canales de gran bendición. Y bueno, bendito sea Dios. Ahí está el aprendizaje, se avanza en el aprendizaje de toda esta parte espiritual porque es un aprendizaje bastante grande, bastante grueso y pues gracias a Dios que nos adiestra con su victoria, nos adiestra para esto, porque somos eso, somos sus hijos muy protegidos, muy blindados y quería decirles que en el caso de estos trabajos, una cosa es que ya tú aprendas a derribar esos trabajos y otra es también saberte defender de estas personas, cómo evitar y cómo frenarlos. Esa es otra enseñanza, pero que no se va a desarrollar en este momento, pero hay más que aprender, hay más por descubrir en esta parte espiritual. Lo que te puedo decir, mi amado, en cualquier cosa que el enemigo te envíe, ya sea que te la envíe él mismo, con sus emisarios o con sus brujos, en cada una de esas cosas, si tú te esfuerzas y buscas y la información o le clamas al Señor, el Señor te va a responder de manera gloriosa y vas a encontrar el conocimiento y te vas a adiestrar y encontrarás la victoria. Te lo digo, te lo digo realmente porque es así, porque el Señor no nos desampara. Él es nuestro Padre. Cosa importante que quiero mencionar, dado que estos ministerios o estos siervos han sido puestos por Dios, quiero mencionar que hay otros hijos de Dios que de pronto porque no han tenido esas vivencias eh, o porque no son del mismo, no sé, de la misma formación, por así decirlo, se colocan a criticar a los diferentes siervos de Dios, ¿sí? Y estamos de acuerdo que todo esto es probado, ¿no? Porque hay de todo, ¿no? Hay falsos profetas y de todo.
y que todo esto, lo que sucede al frente tuyo, obviamente no hay que tragar entero, porque tú eh, tienes que probar bíblicamente lo que la persona o el ministro o el siervo está impartiendo o está enseñando. Tienes que discernir con qué espíritu, si es el espíritu de Dios o es cualquier otro espíritu, si es de la palabra de Dios o si no es de la palabra de Dios. Obviamente, eh, no tenemos que todo el tiempo estar tragando entero, pero hay una partecita donde hay ciertas personas que de pronto no son de la misma formación y lo que hacen es que critican y atacan a la persona. Entonces, eh, de pronto sabiamente les puedo decir que de pronto como no ha tenido esa vivencia, porque por ejemplo yo tuve mucho tiempo donde yo no tuve esa vivencia y obviamente pues como no tuve esa vivencia, pues obviamente yo puedo ser lo mismo, bueno, ¿y qué? Eh, pero ser un poco como respetuosos. Obviamente que los falsos profetas también los hay. Eh, pero a veces se equivocan, hay ciertas equivocaciones con los verdaderos siervos de Dios. Bueno, como esto también se trataba de mirar cómo está el pueblo de Dios y un consejo es, en vez de estar como en crítica, eh, siempre sí tenemos que estar como en discernimiento, como en análisis y en investigación también, si tenemos que estar en eso, eh, dado que realmente podemos ahí también distinguir por tantas críticas y atropellos que se ven por varios temas, por ejemplo, con los actos proféticos, con cuando hay que cuando hay que dictar decretos, eh, etcétera, etcétera, por las diferentes armas que se utilizan. El consejo es eh, El consejo es buscar ese conocimiento que tanto nos hace falta porque, como dice la palabra, el pueblo se perdió porque le faltaba conocimiento. Eh, Estar tratando de utilizar el discernimiento espiritual y estar en mucha intimidad con el Señor, porque esto nos va a dar mucha revelación. Eh, Lastimosamente, no estamos en ese nivel máximo, pero que sí en algún momento dado se está encaminando al que el pueblo de Dios tenga ese, ese adiestramiento para lo que viene. Y por último, como tenemos que ver o responder la pregunta en qué nivel estamos en guerra espiritual, tanto nosotros mismos como la iglesia en general, hemos visto, perdón, la parte cómo han emergido los buenos ministerios y qué podemos decir de esos buenos ministerios, como dice en la palabra, por sus frutos ellos se conocen. Hay ministerios hermosos de guerra espiritual, que muchos de ellos son evangelistas, profetas, apóstoles, intercesores, eh, que han empezado de cero y se les conoce por sus frutos. Segundo, por discernimiento, uno distingue eh, si están con el Espíritu Santo, si es el Espíritu de Dios o es el Espíritu o cualquier otro Espíritu. Y tercero, pues nosotros eh, como hijos de Dios y como todos tenemos que ser empáticos con todo esto que el Señor ha puesto porque ha sido una obra de Dios. Es una obra de Dios cómo crece el cuerpo de Cristo, como dice su palabra, y ver cómo se han desarrollado estos ministerios porque pues la guerra espiritual hace parte de los 5 ministerios que son necesariamente para edificación, están por dentro de la misma iglesia. Entonces,
podemos concluir, podemos concluir lo siguiente, como dice Efesios 4, 11 al 13. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. Es Jesús, ¿no? Jesús, Efesios 4, 11 al 13 dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación, es para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Bendito sea Dios. Así dice la palabra de Dios. Y entonces ahí vemos que dentro de, de estas armas que utilizan eh, estos siervos o todos nosotros, que todos somos guerreros y soldados, se mueven así para la edificación del cuerpo de Cristo. Y también dice en la palabra que juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Listo, porque todo esto, mucho de esto es revelación, ¿no? Mucho de esto es de guerra espiritual, con visión, con conocimiento. Todo esto es parte de, de lo que ya está escrito y de que es una preparación para la edificación del cuerpo de Cristo, para defensa de la iglesia, para el crecimiento del cuerpo de Cristo y para el mover de la iglesia, para el avance de la iglesia. Entonces, mis hermanos, eso es consejo, ser empáticos, que Dios nos dé discernimiento a todos y que todos podemos desarrollar esto que Dios nos ha puesto, que somos soldados, que somos guerreros y que seamos uno, porque también Dios quiere que nosotros seamos uno y que la iglesia no se fragmente, que la iglesia no se divida, sino que nos unamos para vencer a la oscuridad. Bueno, es todo, mis hermanos. Si les ha gustado esta enseñanza, les invito a que me regalen un like y que por favor se suscriban para que reciban la notificación de estos nuevos mensajes que se dan. Bueno, Dios les bendiga grandemente. Hasta luego. Chao.